Hablaremos sobre la situación actual y perspectivas económicas de México. Ya se encuentra aquí con nosotros desde la Ciudad de México Sofía Ramírez Aguilar del colectivo México ¿Cómo vamos? Sofía, muy buena tarde, bienvenida a Conagua 2023. Gracias a todas y a todos y sobre todo gracias por venir después de la hora de la comida, que ya todo el mundo está cansado, cansada. Yo encabezo un equipo muy joven, compacto, de gente muy comprometida con el cambio de crecimiento, desarrollo inclusivo en México. Estamos respaldadas además por más de 90 expertas y expertos en economía y desarrollo, entonces nada de lo que yo les diga va a ser inventado, todo tiene un sustento en datos. Y hoy vamos a platicar sobre la situación económica, pues obviamente en el contexto de la acuacultura. Intentamos hacer una presentación que sea interesante para ustedes y que hable de los retos del momento, entre otros, pues por supuesto que estamos en un momento de estabilidad y expansión macroeconómica, de aprovechamiento del nearshoring, porque es un buen momento para hacerlo, de que la economía crece de forma sostenida prácticamente desde el cuarto trimestre de 2021, ya estamos juntando prácticamente 2 años de crecimiento sostenido, de que la inversión extranjera directa llega y llega de mayor forma, con mayor dinamismo al esperado. Estamos hablando 30% por arriba de lo que traíamos en los 3 primeros trimestres del año pasado, y que México es el principal socio comercial de Estados Unidos en lo que va del año. Eso también es una sorpresa. El primer trimestre nunca sorprende porque pues llevamos para allá un montón de productos agrícolas, pero sí sorprende que el segundo y el tercer trimestre siga con esa dinámica. Finalmente, para detonar más inversión y aumentar el beneficio social, pues sí necesitamos también un montón de cosas en las que no vamos tan bien, como puede ser certeza jurídica, energía limpia y suficiente, capacitación para el empleo e inclusión financiera. Y bueno, para el sector acuícola, creo que la parte más importante, me gustaría dejarles aquí, es que tienen un enorme potencial de crecimiento que requiere, por supuesto, inversión, pero también expansión del mercado, con esta noticia de hace unos días donde pues conocimos que México no firma el acuerdo de libre comercio con Ecuador. Entiendo las razones y las reticencias, pero yo quiero hablarles justamente de las ventajas y las virtudes que tiene abrirse a los mercados. Entonces, pues empezamos con la economía mexicana. Tenemos 2 grandes ventajas como país. La primera es la llegada de inversiones, porque hay 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y 14 tratados de libre comercio con 50 países que además quieren entrar al mercado norteamericano porque sigue siendo el mercado más grande del mundo. ¿Y qué necesitamos para que esto funcione? Pues inversión, infraestructura logística, de transporte y por supuesto servicios, pero también promoción para atraerla. Y yo también entiendo que en ese rubro, pues el sector acuícola se ha quedado pues esperando ese apoyo que finalmente nunca llega. Entonces, la economía mexicana, que ha venido creciendo de manera tan representativa en los últimos meses, ahí como pueden ver la colita de hasta allá, estamos 4% por arriba del nivel prepandemia. Esas son buenas noticias, pero si nos regresamos a ver la historia a principios de 2011, lo que tenemos es una economía que crecía así, a tasa positiva, 2.3% anual en la década de 2011-2018, pero pues absolutamente insuficiente para poder generar el desarrollo y el bienestar que se necesita para todas las personas. Tenemos muy claro que sin crecimiento económico no va a haber progreso social posible, pero no es lo único. Y lo que podemos ver aquí, digamos, pasando el brinco de la pandemia hacia abajo y luego la recuperación primero lenta, ¿no? Como ahí medio atropellada, ya hacia 2022 con una tasa bastante más sostenida y sobre todo augurando un buen crecimiento para el próximo año, pues es una enorme oportunidad de transformar este crecimiento en desarrollo. La demanda interna, eso que conocemos como el consumo de ustedes, el mío, el de las empresas, pero también la inversión, viene muy sólida, y esa demanda interna pues ha mostrado la solidez a través de demandar servicios, demandar comercio, demandar mayor empleo, demandar pues un montón de cosas, transporte, logística. Todo eso es la demanda interna, y muchos de esos servicios, si no es que todos los servicios, están en las actividades terciarias. Les decía yo que estamos creciendo una tasa anual del 3.3% como economía. Bueno, los servicios están creciendo una tasa de 2.6% anual, es el cuadrito de la columna de en medio de hasta abajo, 2.6. Esos servicios son
más del 60% de nuestra economía. Por eso es tan importante voltear a ver los servicios. Y como pueden ver en el cuadro de este lado, tenemos comercio, servicios inmobiliarios, financieros y seguros, logística y transporte, además del almacenamiento. Eso es prácticamente la mitad de la economía. Ahí está acumulado en esos 3 rubros la mitad de nuestra economía. Entonces, como avancen esos aspectos, esas demandas, pues van a acabar teniendo un gran impacto en el completo de la economía. Cuando les hablo de demanda interna, les decía yo que está el consumo de ustedes, el de las empresas, pero también está la inversión. El consumo como tal es casi 7 de cada 10 pesos de todo lo que compone nuestra economía. Ese consumo está 10% por arriba del nivel prepandemia. Entonces, lento pero seguro, ya estamos recuperando este dinamismo para que seamos una economía donde lo que mayormente empuja el crecimiento es justamente esta demanda interna. El otro componente importante es que nunca habíamos visto, bueno, no nunca, pero hace muchas décadas no habíamos visto una cantidad tan importante de inversión. Estamos ahorita hablando del 24-25% de nuestra economía es inversión y eso sin duda es un momento histórico que implica pues, un reto muy importante de aprovechar esa inversión en lugares que nos retribuyan en mayor crecimiento. La inversión con los datos más recientes a agosto está casi 20% por arriba del nivel prepandemia, solamente para que podamos dimensionar el tamaño de la oportunidad, no solo del reto. Esa inversión además se divide en inversión privada, que es la raya rosa, y la inversión pública, que es la rayita de abajo azul morada. Esa inversión pública no supera el 3% por razones tal vez un poco ideológicas en esta administración, pero también porque lo que hemos visto es que la mayor cantidad de inversión es la privada y ese es el motor de la economía, por eso tan importante que las empresas, que las industrias puedan aprovechar este momento para volvernos como país mucho más competitivos. En el índice de confianza de inversión extranjera de esta consultora internacional que se llama Kearney, México está en la posición número 8, ciertamente el gran reto es superar a China, pero bueno, como pueden ver, estamos abajito de Brasil y pues por arriba de otros países de la región como Argentina, de toda la región del sudeste asiático y de muchos países africanos. Tenemos que brincar hacia arriba para poder volvernos bastante más atractivos. ¿Qué se necesita? Pues entre otras cosas, Estado de Derecho, sin duda, certeza de las inversiones, que no nos cambien las reglas del juego a la mitad de la inversión, pero también cierto grado de apertura comercial, entendiendo que esta apertura nos puede llevar a mejor puerto. La inversión extranjera directa, les decía yo al principio, que está 30% por arriba de lo que habíamos acumulado en los primeros 3 trimestres del año pasado. Eso es un muy buen desempeño y eso tampoco es solamente el nearshoring. El nearshoring suena muy bonito y todo el mundo siente que esto llegó hace 2, 3 años. Pero lo cierto es que tenemos una historia de 40 años de apertura comercial, como pueden ver en la gráfica, que acumulan la relación México-Estados Unidos en la franja verde, Canadá-Estados Unidos en la franja azul y México-Canadá en la rayita roja, que aunque parece incipiente por las proporciones, pues también ha venido creciendo. Y esta apertura comercial es justamente la que hoy día nos permite, pues no solamente tener instrumentos como los tratados comerciales, sino también nos permite ser esta puerta de entrada para el resto del mundo hacia el mercado más grande del mundo. Les mencionaba yo al principio que ser el principal socio comercial en el primer trimestre de un año no es sorprendente porque México provee pues muchos de los productos que se producen entre otros lugares como aquí en Sinaloa, pues toda la parte de berries, de agrícola, jitomates, todas las lechugas, ensaladas, vaya, un montón de verduras y frutas que se producen en México, pero sí tiene mérito mantener esa posición en el tercer trimestre del año. Ahí lo que pueden ver es la comparación del tercer trimestre del año con año, y el año pasado México estaba por debajo de Canadá. Hoy México tiene casi 16% de las exportaciones de Estados Unidos vienen de México, por encima de Canadá, por encima de China ya de manera sostenida y de otros competidores como pueden ser Alemania y Japón. Ahora, ¿por qué insisto tanto en la relación comercial con Estados Unidos? Porque realmente México, como les mostraba yo en las primeras láminas, tiene esta posición privilegiada no solo geográfica, sino institucional con los tratados de libre comercio, que ha permitido que la inversión llegue de los países que les interesa
pues que se siga manejando y prosperando esa relación trilateral, esa relación con Norteamérica. Y como podemos ver, casi el 70% de la inversión extranjera directa viene de estos 4 países. Destaca Estados Unidos de manera sostenida, ha venido incrementando esa participación, pero también de países como Argentina, que tienen problemas económicos importantes, pero que ven en México justamente este destino tan interesante para llegar al mercado norteamericano, no se diga de los países europeos como España y Alemania. La otra cosa que vemos en términos macroeconómicos en México es que no solo el mercado interno, la demanda interna va bien, como pueden ver, no hemos hablado de salarios, pero pues pueden intuir que si la economía va bien, no sé qué le pasó al cuadrito ahí en números extraños, pero lo que quería decir allí era que tenemos un Banco de México que para controlar la inflación ha estado subiendo a lo largo de 15 decisiones de política monetaria, es decir, prácticamente desde hace ya varios años, la tasa de interés para encarecer el crédito y con ello contener la inflación. Pero la inflación tiene una tasa descendente. Estas son buenas noticias. No son suficientes. El banco nos acaba de avisar el día de ayer que todavía no va a empezar a bajar las tasas sino hasta el próximo año. Esto derivado, entre otras cosas, pues de que la inflación, como pueden ver, no solamente es un indicador, tiene varios subcomponentes. El azul es la inflación general, el verde es la inflación de los bienes, digamos, duraderos, pero también de las cosas que no tienen tanta volatilidad en el mercado, y la gris son los que se conocen como no subyacentes, donde están los energéticos y los productos agropecuarios. Y ese componente con tanta volatilidad pues va a empezar a presionar la inflación para arriba, con lo cual la tasa de interés de referencia del Banco de México, como se había venido subiendo prácticamente desde 2021, desde junio del 2021, pues se va a seguir manteniendo en esos niveles todavía por un tiempo prolongado, entre otras cosas porque se espera que la inflación no llegue al 3%, sino hasta 2025. Esto, por supuesto, encarece el crédito, sobre todo para los hogares, también para las empresas, pero el atractivo de la posición relativa de México, tan dependiente y tan compenetrada con la economía norteamericana, hace que a pesar de que el crédito sea caro, pues finalmente exista interés en invertir en México. Una disculpa, no entiendo qué le pasó, literal la estaba yo revisando en mi computadora y se veía bien la presentación, pero bueno, la idea y el mensaje de esta lámina es que el Banco de México sigue estimando que no solo vamos a crecer al 3.3% este año, en consonancia con los entes internacionales e incluso el propio sistema financiero mexicano, que al principio del año pensábamos que México iba a crecer al 1.7, 1.6%, bueno, esto ya es más del doble de las estimaciones que teníamos al principio del año. Sin embargo, lo que más destaca aquí es que el crecimiento del próximo año va a ser del 3%, cuando todavía hace un trimestre apenas consideraba el Banco Central que iba a crecer apenas 2% la economía del próximo año, y esto se debe, entre otras cosas, a que va a haber un cierre muy fuerte de la economía en México, porque termina la administración federal, pero también porque va a haber elecciones. En México, en Estados Unidos, no va a haber una recesión como se auguraba, por lo menos no durante todo el próximo año, y eso obviamente pues va a dinamitar la trayectoria de crecimiento de la economía. Ahora, el crecimiento regional pues obviamente va a distintas velocidades. Podemos ver que 28 estados a nivel nacional ya recuperaron su actividad económica prepandemia, 4 aún no, sobre todo estados que tienen vocación económica como Campeche, que es más petrolera, Colima, que tiene también un problema, digamos, de ralentización, pero también de mucha presencia de homicidios, violencia, crimen organizado, Zacatecas y Veracruz. Pero tenemos estados como Sinaloa, que al ser 2.2% del PIB no es irrelevante el tamaño de su economía, muy por el contrario, y ya está 2.3 por arriba del nivel prepandemia. Digamos que Sinaloa, al tener 15% de su economía en el sector agropecuario, pues ha tenido unas tasas de crecimiento de más del 5%, que es más ágil que el resto de la economía, pero pues al ser una fracción chiquita de todo el total de la economía, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, pues obviamente lo que acaba pasando es que la economía tarda un poquito más en crecer. Los sectores económicos de mayor dinamismo, sin embargo, son estos 6 que podemos ver aquí. Comparándolos con el nivel prepandemia, pueden observar que la construcción, que es un poquito menos del 7% de la economía mexicana,
ya está 20% por arriba de su nivel prepandemia. Esto ocurrió además con una velocidad muy impactante apenas hace cuestión de unos meses. Y podemos ver que otros segmentos como el comercio al por mayor, transporte, industria manufacturera, muy vinculadas con la relación con Estados Unidos y la relación comercial, también ya están a niveles prepandemia. Aquí lo único que quisiera destacar de esta lámina es cómo la construcción no es igual en todos lados, pero también el tipo de construcción que se está ahorita detonando con mayor énfasis es aquella que tiene que ver con obras de ingeniería civil, es decir, por gasto de gobierno. Y entonces, pues podemos ver cómo es evidentemente consecuencia del cierre del sexenio y del inicio del que sigue, porque obviamente se quieren entregar muchas de las obras de ingeniería civil terminadas para el cierre de la administración y es probable que ese dinamismo no siga, digamos, hacia adelante en 2025. Hay oportunidades muy importantes de inversión, ya hablamos de la demanda interna y de la inflación. Vamos a hablar ahora del sector secundario, que estamos justamente destacando como uno de los grandes atractivos de México frente al mundo, sobre todo porque pues Estados Unidos está relocalizando las cadenas de suministro a su propio territorio, pero también a México como esta puerta de entrada. Y ahí lo que tenemos es un crecimiento del 4.4% en la comparación anual en el tercer trimestre del año, sobre todo en industrias manufactureras que pues hemos descubierto poco a poco y con los datos actualizados este verano por el INEGI, que la economía mexicana es mucho más manufacturera de lo que creíamos. Hace apenas un par de meses pensábamos que la manufactura era, si bien el sector más grande, era 17% de la economía y ahora con los datos revisados del año base, cambiando el año base 2018, pues vemos que la economía es 22% manufacturera. De ahí que sea tan importante revisar cómo van no solamente las actividades secundarias, pero en concreto la manufactura, no solo la construcción. Cuando observamos además cómo va la manufactura, este es digamos el peso relativo de cada uno de los 20 sectores económicos, pues podemos ver que se está ralentizando un poquito, pero todavía tenemos una gran perspectiva de que el dinamismo siga al cierre del año y posiblemente hasta el próximo. Y aquí las barritas de colores lo que muestran es las actividades primarias, que son las actividades preponderantes en el estado de Sinaloa, están en verde, son menos del 4% de la economía. Las actividades que están en naranja son cuatro sectores y son las actividades secundarias, ahí está hasta arriba la manufactura, y los servicios y el comercio que están en azul son actividades importantes, pero ahí el problema que tenemos es una gran informalidad en ese tipo de empleo, en el de los servicios. Bueno, voy a avanzar esta porque siento que ya estamos repitiendo un poco. Cuando les hablaba yo de los 6 sectores que son el 66% de la economía y que ya tienen una gran recuperación a nivel nacional, no solamente es porque sean grandes los sectores, sino porque están muy vinculados al comercio exterior, el comercio al por mayor, el transporte, correo y almacenamiento y las industrias manufactureras. Sumados, esos 3 sectores son una tercera parte de la economía, pero además dan empleo a una cuarta parte de las personas que trabajan en México, el 25%, y es más del 80% de la inversión extranjera directa la que llega justamente a esos sectores. En concreto, la mitad de la inversión extranjera directa que llegó digamos, en los primeros 3 trimestres del año, se fue directamente a las manufacturas y a servicios financieros y seguros. Y todo esto que se los estoy contando en esta convención acuícola es justamente porque les quiero compartir y sembrar la necesidad y la inquietud de pensar que la apertura comercial tiene beneficios para el sector acuícola, no solamente para el sector manufacturero, y que hay un mercado que a ustedes les puede interesar. Cuando hablamos además quién atrae la inversión extranjera directa, pues podemos ver cómo claramente la inversión extranjera directa llega donde hay alto progreso social, donde la calidad de vida y el bienestar de las familias es alto. Y entonces ahí vemos que Sinaloa es uno de los estados que tienen uno de los mayores índices de niveles de progreso social a nivel nacional, a pesar de estar en los niveles medios de PIB per cápita, digamos de ingreso por habitante. No destaca en las entidades más ricas, pero sí destaca en las entidades de mayor progreso social. El índice de progreso social, que es lo que tendría que decir en las letras de caracteres extraños hasta arriba, mide el desempeño de cómo la gente vive, de la calidad de vida en el tiempo, y se divide en 3 grandes pilares: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades,
Y lo que responde el índice no es cuánto dinero invertimos, sino cómo se tradujo eso en una mejora en la calidad de vida. E incorpora todos estos rubros. El primero de los pilares, necesidades humanas básicas, habla de la buena gestión del gobierno local, de los recursos disponibles para tener lo más básico para la gente. No te mueras al nacer, no te mueras al tener un bebé y no te mueras de diarrea o de COVID, que tengas agua y drenaje, que tu vivienda esté bien construida y que haya la seguridad pública mínima para poder transitar en la calle. Eso es gestión gubernamental, de los recursos públicos. Luego viene la parte de fundamentos del bienestar. Aquí lo que estamos viendo es, pues la gente, si tiene suficiente comida, suficiente casa y suficiente salud muy elemental, puede mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, podemos hablar que este segundo pilar depende mucho del ingreso de las familias y por lo tanto es relevante saber cómo le está yendo a las familias para saber qué tanto mandan a los niños a la escuela, qué tanto acceso a telecomunicaciones tienen, porque pues no puedes entrar a internet si no tienes primero un teléfono inteligente, una computadora o una tablet. Tienes que también tener resueltos un montón de cosas como un techo sobre tu cabeza para pensar que necesitas salud preventiva y por eso salud y bienestar está en este pilar. Y finalmente la calidad medioambiental entendida como vivir en un entorno bonito, donde haya pues no quema de basura, pero también haya parques. Finalmente, el tercer pilar depende más bien de los derechos y las libertades y las palancas de la movilidad social. Y dicho todo esto, creo que lo más importante de aquí es justamente que Sinaloa ha avanzado 9 posiciones, pasando de la posición número 16 en 2015 en progreso social a la posición número 7 en tan solo 8 años y se ha mantenido además allí, insisto, en un reto que es además mantenerse en este ranking de mejor calidad de vida, sobre todo no siendo el estado o no estando en el grupo de estados de mayor PIB per cápita, de mayor producción e ingreso por habitante. Sinaloa, les decía yo, ha pasado entre 2019 del nivel prepandemia al 2022 de 68 a 71 puntos sobre 100, manteniéndose en las primeras 10 posiciones, en concreto en la posición número 7, y podemos ver que a Sinaloa lo que más le pegó, digamos, en la crisis, pandemia y demás, fue en primer término no tanto la cantidad de muertes, sino sobre todo la crisis económica derivada de la contracción que hubo ya en 2019. Hablábamos que en el 2020 viene el golpe de la pandemia y se acuerdan cómo bajaba la economía, pero incluso en 2019 se había contraído ya poquito. Entonces, la llegada de la nueva administración federal en 2018 causó mucho temor entre los inversionistas, dejaron de invertir, la economía dejó de crecer y bueno, eso impactó, entre otras cosas, la cantidad de recursos públicos que tenía el Estado y por lo tanto pues se descuidan varios de los rubros que dependen en necesidades humanas básicas de la gestión estatal. Vemos también cómo la pandemia sí le afecta ligeramente en fundamentos del bienestar, porque obviamente pues la pandemia nos manda a la casa, las familias pues no tienen los mismos ingresos y ahí es donde vemos que hay una merma en el progreso social justamente en el pilar que depende de lo que depende del ingreso de las familias y no así el de oportunidades. El pilar de oportunidades sigue avanzando, aunque los retos que permanecen en el Estado son seguridad, educación básica, tenemos una baja tasa de matriculación entre preescolar y secundaria en términos relativos y título de propiedad, que eso es una parte muy importante, ya lo vimos en desastres naturales como en el caso de Acapulco. Acapulco está en los últimos y Guerrero está en los últimos lugares de tenencia de título de propiedad. No podemos invertir en algo si no podemos acreditar que la propiedad es nuestra. Entonces, son de esos rubros que vale la pena entender y consultar. Y así es como se ve la ficha de Sinaloa. Ahorita no me voy a detener paso por paso. Pueden consultar la ficha de Sinaloa y del resto de los estados en la página de mexicocomovamos.mx, pero relevante aquí es que Sinaloa tiene avanzados ya varios rubros de las palancas del desarrollo, que son muerte materno-infantil en muy buena gestión, tiene muy buena calidad del agua y del saneamiento, es decir, buena infraestructura social. Tiene además una gran cantidad de personas con acceso a conectividad a través de teléfonos móviles y tiene una buena salud preventiva. La gente no se muere ni de infartos ni de diabetes y sobre todo en las palancas de la movilidad social
mantiene a raya el embarazo adolescente, mantiene a raya la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, es decir, es un estado que ofrece oportunidades y tiene un estado donde la confianza entre los vecinos, la confianza comunitaria es alta y esas son, creo que, cosas que vale la pena destacar, sin olvidar las 3 cosas que les decía yo en la lámina anterior, que no están resueltas, que es tenencia de títulos de propiedad, educación básica como primer eje de entrada al sistema educativo y finalmente la parte de la seguridad. Y eso pues se puede revisar con mayor detenimiento en esta scorecard de la página de México, cómo vamos. Ahora, cuando hablamos de resiliencia, Sinaloa está en la posición más alta de su grupo. Dividimos aquí a los estados por nivel de ingreso bajo, nivel de ingreso medio y nivel de ingreso alto. Y lo que pueden ver es que el golpe de la pandemia por COVID, como digamos un ejemplo de la resiliencia, fue mucho mayor para los estados de menores ingresos que el de para los de mayores ingresos. Sinaloa, estando en el grupo de los de ingreso medio, no solamente destaca dentro de su grupo, sino que además todos los estados de niveles de ingreso medio, al momento de sumar lo que se recuperó en progreso social menos lo que le golpeó la pandemia, los niveles de ingreso medio son aquellos que se pudieron recuperar en mayor medida y han avanzado en promedio 1.4 puntos en progreso social. Eso nos habla de la importancia de tener esa resiliencia, digamos, ahí a tope. No sé qué le pasó a la presentación, se nos descuatrapeó. Bueno, pues les sigo contando mientras arreglamos este problema técnico. ¿Ya regresó? ¿No? Bueno. Finalmente, quería yo irme acercando, digamos, hacia la parte final de la presentación, donde ya no solamente iba a hablar del estado de Sinaloa, sino quería hablarles un poquito del sector de la acuacultura, porque hay retos muy importantes económicos. Sabemos que producen alrededor del 25% de lo que se produce a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con acuacultura y pues obviamente eso implica, ándale, ahí va. Ya, creo que me brinqué toda la parte del nearshoring porque ya estaba muy brincadito esto, pero me voy a brincar ya directo. Insisto, no sé qué le pasó a esta presentación, en la computadora se veía bien. Aquí hablábamos de retos del mercado laboral mexicano. Uno es la baja participación de las mujeres y la segunda es un mercado laboral preponderantemente informal. Cuando alguien nos dice que por qué la baja participación de las mujeres es un problema, bueno, pues porque la economía sería entre 22 y 25% más grande si las mujeres trabajáramos a la misma proporción que los hombres. Pero la otra cosa, y ahí sí Sinaloa tiene un gran pendiente en la paridad de género, es que las mujeres acabamos trabajando más horas en casa y los hombres acaban trabajando más horas de las que necesitan trabajar fuera de casa, porque las mujeres estamos trabajando en casa. Trabajamos alrededor de 2.5 veces más que los hombres, sumando las horas de trabajo remunerado y no remunerado. Entonces ahí perdemos todos. Y el segundo tema es que es preponderantemente informal nuestro mercado laboral. Sinaloa ahí también tiene una estrellita, no un pendiente, tiene un pendiente en la parte de la participación de las mujeres, pero no en la informalidad. De hecho, la informalidad de Sinaloa está en 45%, cuando el promedio nacional está en casi 60% de empleos informales. Y un empleo informal, pues obviamente te lleva a tener una menor productividad laboral, misma que apenas se está recuperando en los últimos trimestres, pues después de haber tenido una tendencia de caída de productividad prácticamente desde 2015-2016, sin contar el pico de la pandemia, porque ahí lo que tenemos es un incremento muy artificial de la productividad laboral derivado del desempleo que se generó por la pandemia. Bueno, aquí esta lámina lo que buscaba compartirles era que en México tenemos además una economía muy segmentada en pequeños negocios, donde el 95% de los negocios son micronegocios. Si sumamos además a las MIPYMES, digamos hasta las medianas, ya estamos hablando del 99.8%, pero sobre todo en términos del valor agregado que aportan,
pues vemos cómo la productividad de las MIPYMES es mucho más chiquita que la productividad del 0.2% de las empresas grandes, que producen más de la mitad del valor agregado. Y entonces, cuando hacemos la comparación a nivel nacional, pues podemos ver que se otorgan más de la mitad, o un poco, no, 45% de los empleos se ubican, 48% de los empleos se ubican en las MIPYMES, que son empresas preponderantemente informales, muy chiquitas, que no tienen necesariamente capacidad de capacitar a su gente, y el resto de la población se va ocupando en empresas de mayor tamaño, donde la productividad es mayor, pero sobre todo donde pues la cantidad de personas que se pueden ir ocupando es menor, y eso pues puede ser un problema justamente para un sector como el acuícola, donde lo que necesitamos es que haya mayor inversión en el personal, mayor capacitación y mayor profesionalización de las micro y pequeñas empresas. No se trata de que todas las empresas sean grandes, pero sí que haya acceso al financiamiento y acceso a la innovación por parte de las, digamos, del Estado mexicano hacia las MIPYMES. México además es uno de estos países que tiene un nivel de inversión muy chiquitito, muy pequeño, por debajo incluso de países como Brasil, Colombia, Argentina, lo cual es un problema, pues porque sin innovación no vamos a llegar muy lejos. Les hablaba yo además brevemente de que uno de los problemas de Sinaloa es justamente la seguridad, y el tema de la seguridad es que acaba mermando la capacidad de crecimiento de las empresas, entre otras cosas, porque una empresa grande, cuando tiene algunos costos o varios costos o muchos costos asociados a la seguridad, pues los mete en su esquema de costos, pero una empresa chiquita, pues a veces opta por cerrar o por pasar desapercibida para quedarse chiquitita durante mucho tiempo, con tal de que no la extorsionen y que no vayan a acabar por pues cerrarla, ¿no? La extorsión no solamente viene del crimen organizado, sino también por parte del gobierno, porque vivimos en un entorno lleno de trámites. La inclusión financiera en el noreste, que es incluso donde cae Sinaloa en este mapa, es mucho más alta que el promedio nacional. En el sur tenemos una inclusión financiera del 60%. Creo que este es uno de los rubros donde tendríamos que estar pensando en estrategias para el sector acuícola, de aprovechar justamente la disponibilidad de crédito y de acceso al sistema financiero en la región. Y cuando al principio de la plática les decía yo que era muy importante aprovechar la posibilidad del Tratado de Libre Comercio o el Tratado Comercial con América del Norte, pues es justamente, pues uno, conocer cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos, conocer cuáles son las cláusulas, las cuotas, qué opciones puede haber, pero en la medida en la que podamos involucrarnos en la apertura comercial podremos conocer nuevos mercados. Ahora sí, cuando se fue la presentación les iba yo a empezar a hablar de esto. Sinaloa es el 26%, casi 27% de toda la producción total de acuacultura a nivel nacional. Son datos de 2018, posiblemente esto se haya movido un poquito, pero con datos un poco más actuales de Conapesca, vemos que el 73% de la producción en volumen de todo el sector acuícola viene de los camarones. Entonces estamos hablando que es una industria que está castigada por los precios, pero no por el volumen de producción. Tenemos en segundo término el 18% de la producción acuícola en mojarras, en tilapias, y finalmente ya vemos otros rubros como otros productos como carpa o atún que están en la producción comparativamente pues ya muy por debajo de los niveles preponderantes. Pero sí vemos que hay una disminución o ha habido una disminución pues entre el 2017 y el 2021 en la cantidad de producto de los servicios de la producción acuícola, y esto pues obviamente me gustaría darle una segunda revisada de los datos hacia adelante. Les toma 5 minutos, creo que es la parte más interesante para ustedes, pero vemos que el 35%, más bien el 0.35% de todos los empleados en las actividades primarias, que son pues todas las agrícolas y pecuarias, pues trabajan en la acuacultura. El 63% trabaja en la formalidad, eso es algo que es un distintivo. Generalmente el trabajo en las actividades primarias, en todo el sector agrícola, pues son, y también pecuarios, son informales. El hecho de que haya una alta tasa de formalidad en el sector acuícola, pues son buenas noticias y es un buen punto de arranque para ustedes. Obviamente el trabajo formal en el sector acuícola paga más
que lo que paga el trabajo informal. Podemos ver que son 10,800 pesos lo que paga un empleo promedio en el sector acuícola formal, mientras que una persona empleada en la informalidad dentro del sector acuícola gana 8,500 pesos. Sin embargo, estos 8,500 pesos siguen siendo por arriba del promedio del ingreso del sector agrícola, porque el sector agrícola en general tiene una cantidad muy impresionante de empleo informal y por lo tanto peor pagado. Entonces, creo que en términos comparativos queda claro que el sector acuícola es un lugar bueno para trabajar, con una amplia formalidad, con protección social, pero además con una tendencia a la formalización. Cuando además vemos cómo está compuesto, pues veíamos que en toda la economía el 95% de las empresas pues son micro, pequeñas o medianas empresas. En el caso de la acuacultura, pues vemos que el 83% son micronegocios, es decir, de 1 a 10 personas y 1 de cada 4 personas trabaja en la camaronicultura. La participación de las mujeres es baja, ya habíamos hablado de eso, en general en el estado es uno de los grandes pendientes, 23% de las y los trabajadores en la acuacultura son mujeres y 17% de los puestos de trabajo asegurados ante el IMSS, que veíamos que era una proporción muy importante en el estado, pues solamente 17% es para las mujeres, entonces eso de la paridad, insisto, es uno de los grandes pendientes. Ahora, algo que ustedes saben probablemente mejor que yo es que México pues es un jugador relativamente pequeño, está marcado en el cuadrito azul allá arriba en toda la producción acuícola a nivel mundial. Estamos en la posición 23 a nivel mundial, en la posición número 5 en el continente, por debajo de Chile, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, pero la cercanía importa mucho y por eso toda la primera parte me dediqué a hablar del nearshoring y de las oportunidades que ello representaba. Entre otras cosas, pues porque vemos que el comercio internacional de crustáceos, pescados, moluscos y otros invertebrados ha ido aumentando desde México hacia el mundo, en concreto todo lo que tiene que ver con las importaciones, que es las rayitas rojas o la rayita roja, no solamente las exportaciones, aunque podemos leer de esa gráfica que sí existe un mercado para México. Ahora, cuando hablamos de las ventas internacionales, Sinaloa tiene el 20% de las exportaciones de todos los pescados, crustáceos, moluscos, mariscos y demás invertebrados acuáticos que registra el INEGI. Esto es una gran cantidad del mercado internacional, pero además le vendemos como país el 60% de todo lo que exportamos a Estados Unidos. Entonces, creo que ahí tenemos algo importante que seguir aprovechando, sobre todo porque pues obviamente las importaciones de Estados Unidos de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, pues México no está entre los primeros lugares. ¿Se acuerdan cuando les decía yo de las manufacturas y de todo lo que Estados Unidos nos compra? Pues México le vende alrededor del 15% de lo que Estados Unidos compra en el exterior. Bueno, en el rubro de los pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, pues vemos que solamente es el 2.25% y pues eso es digamos una oportunidad. Podemos verlo como un cachito del mercado o podemos verlo como una gran oportunidad. En Latinoamérica, pues ustedes seguramente lo tienen mucho más claro que yo, destaca el potencial productivo de Chile y de Ecuador, con quien ya no firmamos el Tratado de Libre Comercio, pero además donde producimos 22 veces menos como país, digamos, en medido por habitante, y pues eso es uno de los grandes retos que implica para todo el sector acuícola, que entre otras cosas necesita inversión. Ahora, sí hay una demanda en México. Cuando buscamos la historia de las búsquedas en Google sobre pescados, mariscos y camarones, nos salió esto de aquí. Pueden ver que Semana Santa es el pico más grande que ven hasta arriba y casi todos los picos azules, bueno, todos los picos azules son pescado. Luego se empalman, digamos, los picos amarillos, esos son los mariscos y luego la barrita roja de abajo, esos son los camarones. Más o menos tienen la misma tendencia, pero hay algo bien interesante. En los últimos años ha habido un piquito adicional marcado con las flechas, sobre todo en Año Nuevo. En la última semana del año, la gente empieza a buscar recetas o dónde ir a comer mariscos y demás. La pregunta es, ¿los cocina en su casa y vale la pena congelarlos y llevarlos hasta su casa o se los comen en los restaurantes y hay que buscar promover la venta y la comercialización
en pues, hoteles y restaurantes y fondas y demás. Entonces, el consumo promedio en México, pues ustedes saben que no es muy alto, estamos hablando que ha aumentado en los últimos años, pero sigue siendo apenas entre 12 y 13 kilos al año, lo cual pues es por debajo del promedio mundial, que es de 20 kilos al año. La demanda además por proteínas es mucho más grande, digamos en la comparación, por ejemplo, con la carne. La carne es 10 veces más, digamos, la gente gasta 10 veces más en carne que en pescados y mariscos, a pesar de que ha habido un aumento importante en la demanda de pescados y mariscos. Y respondiendo a la pregunta que les hacía yo hace un momento, pues la gente consume más mariscos fuera del hogar. ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, porque el 49% de los hogares no consumieron pescado durante la última semana, pero el 82% de los hogares no compraron pescados para preparar en casa. Entonces, la mitad de los hogares no consumieron pescado, pero el 80% no lo compró para consumo en su casa. Entonces, eso quiere decir que lo están comprando fuera del hogar. Este mapa en ruso lo que nos está diciendo es cuántos días a la semana las personas en promedio en estos estados consumen pescados o mariscos, y podemos ver que en los estados fronterizos con Estados Unidos del lado mexicano tenemos una gran propensión a consumir pescados y mariscos. Y no se diga, por ejemplo, la Ciudad de México, que está ahí al centro en el cuadrito destacado. El tema está en que el gasto promedio de pescados y mariscos no es tan grande en los estados de la frontera. ¿Qué nos dice? Pues que están comiendo pescados y mariscos porque se lo pueden comer, pero seguramente son de lata y de baja calidad. Ahí hay un mercado muy importante para ustedes, porque ni siquiera hay que pensar en certificaciones todavía internacionales, sino simplemente considerar, la gente come pescados y mariscos en épocas religiosas, digamos como Semana Santa, pero también al final del año, pero les gusta comérselos afuera de su casa, y pues sí se lo comerían en su casa, pero prefieren gastar un poquito más y venderlo afuera. Bueno, ese es el tipo de información que creo que les puede ser útil en términos económicos, sobre todo en un momento boyante, donde vemos pues que justamente es esta franja fronteriza la que más ingresos y más comercio está generando. Ya acercándome hacia el final, entiendo que tenemos una contracción, una deflación en los precios de los camarones. Estamos hablando que si 100 era el precio que había en 2018, pues ahorita estamos en 109, ¿no? O sea, apenas se incrementó 9 puntos en todo el periodo, mientras que los alimentos en general, que es la curvita morada, pues aumentó prácticamente en 50 puntos, es decir, 50% más el nivel de índice de precios que había en 2018. Entonces, uno de los grandes retos es justamente darle el valor agregado para que llegue el camarón a donde ustedes quieren que se consuma, por ejemplo, a toda la cadena de suministro que tiene que ver con estados donde hay pues, poder adquisitivo, conocimiento del consumo de pescados y mariscos, pero que no está ocurriendo. Y bueno, finalmente aquí vemos cómo, y esto es, digamos, en un ánimo de solidaridad, pues ha disminuido el presupuesto de Conapesca bajo el ramo 4000 de transferencias y subsidios, y ahí es donde yo creo que es uno de los grandes pendientes que ustedes podrían demandar al Estado mexicano, pues es la asignación de recursos para la promoción, para mantener el presupuesto por lo menos en los niveles que tenían antes del inicio de esta administración. Hay varias oportunidades, varias fortalezas, por supuesto hay oportunidades y riesgos. Creo que se resumen en unos poquitos. Primero que nada, el cambio climático. Tenemos temperaturas que van a seguir variando, va a haber riesgos que tengan que ver con meteoros que rompan, digamos, la costa y todo lo que se produce alrededor, pero también tenemos fortalezas bien interesantes asociadas a estos nuevos retos, como puede ser la integración de la agricultura con la acuaponía, con la acuacultura, y entonces pues volver esto en una suerte de círculo virtuoso, sobre todo a partir de que los nuevos mercados, los nuevos consumidores, la gente más joven, pues sí le otorga cierto grado de valor a todo ello. Entre las debilidades, bueno, pues obviamente está la parte de la exportación, que es un riesgo institucional, y bueno, pues la falta de diversidad, porque es difícil invertirle a una industria donde en este momento no se están
observando los retornos. Entonces, la ruta de salida, y esta es la última lámina, es apostarle al crecimiento sostenido y sustentable, cuidar y aprovechar el activo que es el TEMEC como acuerdo comercial que promueve el mercado externo, pero también aprovechar el mercado interno que ya consume pescados y mariscos, fortalecer el Estado de Derecho, porque toda inversión va a requerir seguridad, certeza jurídica, por eso la importancia de los títulos de propiedad y, por supuesto, recursos públicos, que creo que no es un problema necesariamente importante en Sinaloa. Y bueno, pues necesitamos también energía suficiente y transición energética, esa fue una de las láminas que me brinqué, pero la demanda, más bien la oferta de energía eléctrica que se está pensando ahorita por parte del Estado mexicano a través de SENACE no va a satisfacer la apertura comercial, apenas va a satisfacer, digamos, el business as usual, o sea, el crecimiento económico sin los mayores retos. Y bueno, pues tenemos necesidad de invertir en cosas o en rubros que nos vayan a traer un mayor retorno y mayor complejidad económica, y de ahí pues la importancia también de identificar cuáles son los rubros en los cuales la acuacultura necesita esa inversión pública que ahorita no se está dando para poder transformar lo que se produce en algo que se transporte y tenga el valor agregado para ser consumido, ya sea en otros lugares de la República o incluso en el exterior. Y bueno, pues finalmente la formalización de la economía que tiene como gran pendiente la mejora en la calidad del empleo para que la demanda interna siga siendo sólida y el crecimiento económico lo sea consigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación. ¿Hay alguna inquietud en el público, alguna pregunta para Sofía? Allá tenemos un caballero en la parte de atrás con una inquietud. Acá se encuentra cerquita de la… ¿Acá? Allá en la puerta. Sí. Buenas tardes, Sofía. Muy interesante toda la información y los indicadores. Fíjate, desde el punto de vista de México, ¿cómo vamos? ¿Qué opinión te merece la iniciativa de reducción de la jornada laboral a 40 horas? ¿Y cómo nos podría impactar en el gremio? Digo, pensando en costos, el mercado ha estado muy presionado en precios y todo esto va a implicar, creo, costos de producción más altos. Entonces, pero independientemente en toda la industria y con todos los indicadores que manejan, ¿qué opinión les merece a ustedes la iniciativa esta? Mira, me parece que es una gran pregunta porque tienes toda la razón. Ha habido además mejoras importantes en el mercado laboral, digamos, en beneficio de las y los trabajadores a lo largo de esta administración en acompañamiento sector privado con sector público. No solo le estoy dando el crédito al gobierno, pero ha habido un incremento al salario mínimo, ha habido un incremento en las condiciones, digamos, de vacaciones, en la pensión, ha habido varias reformas en ese sentido y entiendo que todo ello, pues en el acumulado representa un incremento de los costos para las empresas y los empresarios, sin duda. Creo que en ese contexto, hablar de la reducción de la jornada o de la ampliación de los días de descanso, que pues es más o menos lo mismo, se está perdiendo a quién va a beneficiar, ¿no? Porque una vez que esto llegue a la discusión legislativa, pues difícilmente va a haber alguien que diga, yo no quiero darle vacaciones o días de descanso a la gente, pues no. Pero se está perdiendo lo siguiente. En México, en promedio, no sé los datos para Sinaloa porque no venía preparada para esa pregunta, pero de 60 millones de personas que trabajan o buscan trabajo, ¿no? Más o menos, hay 15.6 millones de personas, redondémoslo en 16 millones de personas que tienen un empleo formal, que trabaja más de 40 horas a la semana y que podría ser elegible porque solo tiene un empleo para ser beneficiado de esa política pública. Entonces, como puedes ver, de los 60 millones, pues se hace chiquito porque solo hay 23 millones de empleados formales, pero de esos algunos tienen 2 trabajos y algunos no trabajan más de 40 horas. Entonces, se reduce el universo a 15.6 millones. De esos 15.6 millones se ubican por lo menos 2 o 3 sectores donde se concentra la gente que trabaja más de 40 horas en un solo empleo, en un empleo formal, y son las manufacturas y ahí son las empresas más grandes. Solamente en las empresas grandes, digamos, tienes como 3 millones de estos 16 números redondos, entonces te quedan como 13 millones. Luego hay otro grupo importante en los servicios, en servicios en general.
Ahí el problema que tienes es que no está concentrado en las empresas grandes. Lo mismo pasa en comercio, está más disperso también en las MIPYMES. En esos rubros, en esos sectores, ahí va a haber mucha presión, digamos, para que la economía pierda formalidad, porque sale muy caro, porque no es la primera medida, porque se acumula con todos los costos. En el caso de las empresas manufactureras, ahí habría que ver caso por caso y sobre todo un mecanismo de transición. Tú no puedes cambiar la realidad con una votación legislativa y decir, pues ahora la ley dice, pues las máquinas tienen que seguir operando para recibir la rentabilidad que ya le invirtieron en el horizonte de inversión. Todo eso tiene que hacerse de manera transitoria y si no se hace de manera transitoria desde la ley, pues la realidad va a resolverlo de alguna u otra manera, ya sea sobornando a los inspectores o dándole una lanita para que los trabajadores sigan trabajando. Ese tipo de problemas son los que no pueden obviarse en una discusión legislativa que creo que no se va a dar en esos términos. Ya lo estamos viendo, ha habido un mes de parlamentos abiertos y esa discusión con ese nivel de desagregación pues nos ha pasado por arriba. Entonces, no podría yo decirte que es bueno o malo dependiendo para quién, pero sobre todo me parece que en cualquier caso habría que ver sector por sector y habría que ver mecanismos de transición, pues porque de un día para otro no te van a poder decir, pues ya no trabajo y me tienes que pagar lo mismo y entonces voy a dejar, ¿quién va a cuidar a mis tinas camaroneras o quién va a cuidar la planta o quién la va a operar? ¿Alguna otra inquietud? Ya estamos un poquito apretados con el tiempo. Rapidísimo, una pregunta, Sofía. Hablando de finanzas públicas, específicamente del déficit que está aprobado para el próximo año, ¿cómo ves ese tema versus el ambiente de negocios en general para el país? Mira, la economía va a crecer a una tasa muy sólida. Te hacía yo referencia al principio de que esperábamos, el Banco de México consideraba que íbamos a crecer poquito más del 2% hace 3 meses. Vamos a crecer, según las propias expectativas del banco, más del 3%, si no es que el 3% el próximo año. Parece ser que ahí el déficit, digamos, como que se atempera, porque lo que importa es como porcentaje de lo que estás produciendo como economía, cuánto te vas a endeudar, puedes o no pagar el tamaño de la deuda. El problema no está en el déficit del próximo año, el problema es que una vez que tú generas obligaciones de pago, pero no tienes los ingresos suficientes, en 2025, 26, 27, no veo muy claramente de dónde van a recortar. Dicen que de la inversión, pero pues obviamente si ya le estás metiendo a los trenes, ya le estás metiendo a los puertos, pues son inversiones que te van a tomar horizontes de inversión de 5, 10, 15, 20 años, incluso desde lo público. Entonces va a ser muy difícil que se reduzca el déficit. Un año de déficit no me parece grave en términos macroeconómicos, ni a las calificadoras realmente les parece todavía un problema, ni al sistema financiero. Va a ser un problema si esa tasa de endeudamiento se mantiene en el tiempo sin que tengamos muy claro de dónde vamos a sacar el dinero para poder financiar eso en el mediano plazo. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conagua. No te vayas todavía, please. Este Congreso de Acuacultura de Camarón tiene para ti un reconocimiento para agradecer, desde luego, que nos hayas acompañado el día de hoy aquí desde la ciudad de Los Mochis en este Congreso de Acuacultura de Camarón. Muchas gracias por la información que nos acabas de dar, información sin duda muy valiosa para todos.